Capítulo 37. El inquietante segador. 17 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sobre el lago de Términos, Estados Unidos mexicanos. La gran cantidad de misiles AIM-120 disparados por los F-15C y F-16C de la Fuerza Aérea volaban casi sin dejar humo. Los misiles aire-aire, AAM, que dejan grandes estelas blancas de humo son cosa de juegos. Hoy, como en el pasado, el principio de que no ser detectado es una ventaja abrumadora sigue siendo cierto, y por eso, adoptar medidas de sigilo es contraproducente si los misiles que disparas arrojan una gran cantidad de humo. Por lo tanto, se adoptan motores de cohete sin humo, incluso a costa de una ligera reducción de la potencia o el alcance. ¿Están impactando? Parece que un impacto directo los derriba, independientemente de la barrera. El piloto del F-35B, que retransmitía el vídeo, reaccionó rápidamente al monólogo del piloto del F-15C de la Fuerza Aérea que vio el vídeo. La información previa decía que serían repelidos por la barrera a menos que fueran impactos múltiples en un corto espacio de tiempo. Bueno, esos datos eran de misiles soviéticos obsoletos. Quizás no hubo impactos directos. Aún así, quedan bastantes, considerando que impactaron todos los misiles. Por lo que se veía en el video, no parecía que hubieran fallado. Dado que el enemigo no tenía un receptor de advertencia de radar ni nada parecido, era como una cacería de pavos, turkey hunt. Al final, ¿será un combate cerrado? ¿Es demasiado para el viejo F-15C? Cállate. Ciertamente, el F-15C tenía muchos elementos que mostraban su antigüedad, como algunos instrumentos analógicos restantes y su palanca de control frontal que no era fly-by-wire, FBW. Sin embargo, gracias a las repetidas modificaciones, mantenía capacidades de primera línea, como la sustitución por grandes pantallas multifunción, MFD, el reemplazo de la computadora central y de misión, y la compatibilidad con el sistema de visualización montado en el casco, HMD. Lo único que no era de primera línea era el tiempo de vuelo restante y su sigilo. Bueno, esfuérzate, pero sin excederte. La comunicación se cortó con esas palabras. Había una cosa más en este avión que no era de primera línea. El piloto. Todos los F-15C estaban siendo transferidos a la Guardia Nacional Aérea y se estaban retirando gradualmente. Dado que el número de F-22 era insuficiente y la adquisición de F-35 no se completaba a tiempo, se habían adquirido F-15CX para llenar el vacío, pero, si bien la Guardia Nacional Aérea de Alaska se enfrentaba a scrambles diarios contra Rusia, lo cierto es que estas unidades no tenían nada que hacer excepto entrenar. Además, su forma original era la de unidades de reserva, donde algunos pilotos incluso volaban vuelos comerciales regulares para aerolíneas. En algún momento, sin embargo, habían sido enviados al extranjero. En medio de la inestabilidad global, se consideró que retirar a las tropas desplegadas en el extranjero enviaría un mensaje equivocado a algo. Su misión original era la defensa del territorio nacional. Tal como se informó en la reunión informativa, vamos a ganar altura y atacar con tácticas de hit and run. Sin que se lo hubieran indicado específicamente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos eligió exactamente la misma táctica que la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón había empleado contra el Sacro Imperio de Asgard. Ganar altura para lidiar con un oponente inferior en velocidad y capacidad de ascenso. 17 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sobre Escárcega, Estados Unidos mexicanos, buque insignia 4, primer escuadrón de asalto, segunda flota aérea del Sacro Imperio de Tasman. ¿Ahora qué? Las pequeñas aeronaves lanzadas estaban explotando y siendo derribadas, independientemente de la barrera de poder mágico. 6 aeronaves del Escuadrón 1, 7 del Escuadrón 2, 5 del Escuadrón 3 y 9 del Escuadrón 4, derribadas. Una vez más, no había ni rastro del enemigo. Obispo, ¿no deberíamos retirarnos? No digas tonterías. Ni siquiera hemos podido confirmar la figura del enemigo. Si hubieran tomado esa decisión en ese momento, su destino habría sido diferente. Sin embargo, la restricción de haber sido enviados por la Santa para realizar un reconocimiento enemigo nubló su juicio. Es seguro que el enemigo está de frente, juzgando por la posición de las aeronaves derribadas y el ataque concentrado sobre el 1. Ordene a las aeronaves de combate que carguen. Justo cuando el obispo gritó esto, resonó un sonido distintivo. Bu 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 bu. Una aeronave de combate que volaba justo delante explotó y cayó sin que su barrera desplegada sirviera de nada. A continuación, un objeto volador pasó por delante, dejando un rugido y una estela de fuego. Todos en el puente lo observaron estupefactos. Al mirar alrededor, veían cómo más aeronaves de combate eran abatidas, una tras otra. Es el enemigo.
Ahí está el enemigo. ¿Qué están haciendo? Artillería antiaérea. Abran fuego. Con las palabras del obispo, el sacerdote ordenó apresuradamente el combate antiaéreo a través del comunicador mágico interno. Aunque las armas antiaéreas del buque nodriza volante comenzaron a disparar, sin un control de tiro ni siquiera una mira de radar, los cañones individuales no podían impactar y solo servían como intimidación. Aeronaves de combate, aniquiladas. El informe despiadado resonó en el puente. Todavía no. Es cierto que el enemigo es rápido y fuerte, pero su ataque tiene baja potencia de fuego. Nuestro orgulloso buque nodriza volante no se hundirá ni caerá por esto. Mantengan la calma, giren y regresen a reabastecerse. Aunque no usó la palabra retirada, era una huida en la práctica. Sin embargo, era cierto que tanto el obispo como el sacerdote consideraban a las aeronaves de combate y a sus tripulaciones poco más que municiones. Aún así, las fuerzas aéreas estadounidenses equipadas para combate aire-aire no habían logrado asestar un golpe efectivo contra el buque nodriza volante, de casi 300 metros de eslora, con su SAIM 120, y tampoco lo habían atacado después de la transición al combate cercano. Era comprensible que hubieran juzgado que el enemigo no tenía la potencia de fuego necesaria para derribar el buque nodriza volante. Sin embargo, el ejército estadounidense no se había quedado sin estrategias. Mientras ellos se negaban a retirarse, un segador de lento avance había alcanzado la altitud de combate. 17 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sobre Escárcega, Estados Unidos mexicanos, más arriba del primer escuadrón de asalto de la segunda flota aérea del Sacro Imperio de Tasman. Un avión tetramotor de hélice y de forma redondeada, totalmente fuera de lugar en el espacio aéreo de combate aire-aire, estaba volando. AC-130 Wespoki. Era un camionero, gunship, que, literalmente, sembraba el terror en la tierra. La cámara de infrarrojos de su torreta de sensores, instalada en el lado izquierdo del fuselaje, captaba los grandes objetos voladores con forma de dirigible que volaban abajo. Al parecer, habían estado disparando intensamente sus ametralladoras antiaéreas contra los F-15 y F-16 que volaban alrededor, pero su cadencia de tiro era baja y no acertaban en absoluto. Además, su alcance parecía corto, por lo que no representaba ninguna amenaza para el AC-130. De hecho, parecía que el enemigo ni siquiera había notado su presencia. Bansee 3 a Wildfire AC-130, confirmen la evacuación de las aeronaves aliadas. Inicien el ataque. Open fire, repito. Sayagain, inicien el ataque. Open fire. Con la señal para iniciar el ataque, todas las armas montadas en el lado izquierdo de la aeronave, el cañón rotatorio GAU-12 de 25 mm, el cañón automático Bofors de 40 mm, y el obús M102 de 105 mm, abrieron fuego simultáneamente. Los proyectiles disparados desde arriba hacia abajo se lanzaron a una velocidad tremenda, y todos fueron absorbidos por el buque nodriza volante. Debido a que utilizaban simple artillería sin sistemas de guía, la precisión del ataque era inferior a la de las armas guiadas de precisión, aunque al disparar hacia abajo, volaban casi exactamente donde se apuntaba. Sin embargo, eso era una comparación injusta, ya que era capaz de infligir un bombardeo con una precisión impensable para la artillería convencional. Por mucho que el objetivo se estuviera moviendo, si medía 300 metros de eslora, le impactaría en alguna parte. Menos de 10 segundos después de comenzar el tiroteo, el primer buque fue envuelto en llamas, se estrelló contra el suelo y levantó una enorme columna de fuego. Bien hecho, Niskill. Si continuaban el ataque, los 4 buques serían hundidos en un abrir y cerrar de ojos, pero, lamentablemente, el AC-130 solo tenía asignado un buque. Esto se debía a la necesidad de probar una variedad de métodos de ataque para el futuro. Por lo pronto, el AC-130, que había demostrado ser decisivamente efectivo, se mantuvo en el aire para observar y asegurarse de que no hubiera fallos. 17 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, sobre Escárcega, Estados Unidos mexicanos, buque insignia 4, primer escuadrón de asalto de la segunda flota aérea del Sacro Imperio de Tasman. ¿Qué fue eso? El puente presenció cómo el buque nodriza volante, un símbolo del poder del Sacro Imperio de Tasman, era envuelto en llamas en un instante y se estrellaba contra el suelo. Estaban más allá del pánico, en un estado de shock aturdido. El buque nodriza volante 2, aniquilado. El vigía solo pudo musitar esas palabras. Esta era la primera pérdida en combate de un buque nodriza volante. Eso significaba que la carrera del comandante había terminado allí.
Pero el obispo ya no podía detener el temblor de su cuerpo debido a un problema mucho mayor. Entonces, el enemigo puede, sin accidente o casualidad alguna, atravesar la barrera mágica. Aunque ya lo sabían cuando los tanques andantes sufrieron daños masivos, el enemigo podía penetrar fácilmente la barrera de poder mágico, la cual era capaz de neutralizar cualquier proyectil mágico, sin importar su fórmula de penetración. El significado de esto era grave. A diferencia del tanque andante, cuyo chasis tenía un blindaje considerablemente grueso, el buque nodriza volante que volaba tenía un blindaje ligero en el cuerpo principal debido a la necesidad de ligereza. Más bien, no tenía algo que pudiera llamarse blindaje. En su lugar, dependía de una barrera de poder mágico de gran potencia para repeler los ataques enemigos. Si esa barrera de poder mágico era inútil, el gran buque nodriza volante no era más que un objetivo conspicuo. Retirada. Retirada. Debemos llevar la información a la patria a toda costa. El obispo sabía que si regresaba, sin duda iría al campamento de reeducación. Aún así, eligió llevar la información. No era que no tuviera el cálculo de que, usando sus contactos y la información que poseía, podría evitar el campamento de reeducación aunque no pudiera recuperar su posición, pero este hombre, que consideraba las enseñanzas del santo Tasman solo como un pretexto para controlar a la gente, era también un patriota. Objeto volador acercándose. Sin embargo, su determinación se desvaneció en las llamas provocadas por el impacto de un misil AGM-84K Slammer. Fin del capítulo 37. El link a la historia del autor estará en la descripción.